Bueno, a continuación, para mí es un gran honor poder presentar a Omar Flores, PhD. Omar Flores es un divulgador científico del aprendizaje de máquinas. Obtuvo, obtuvo su PhD en Computer Science en Utah University y el pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Su experiencia profesional incluye Machine Learning Researcher en Twitter, Senior Research Manager en Capital One y Research Scientist en Intel Labs en el Silicon Valley. El tema de su presentación es acerca de cuáles son los límites reales de la inteligencia artificial. Adelante, Omar. Gracias, Luis. Gracias a los organizadores de esta charla y gracias a ustedes por estar acá. Permítanme directamente preguntarles cuáles de estos 3 videos ustedes consideran que es falso. ¿Alguna intuición? Número 1, número 2, número 3 o número 4. Lamentablemente no puedo ver las respuestas porque estoy con la pantalla al frente mío. Pero para poder entender un poco de lo que vamos a hablar, me gustaría decirles de que todas estas imágenes son falsas. Ninguna de estas son reales, ni han existido con anterioridad. Mi nombre es Omar Flores, soy peruano, soy de Arequipa y soy científico en inteligencia artificial en Twitter, en San Francisco. El día de hoy tengo el agrado de comunicarles acerca de qué cosas la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Cuáles son entonces los límites de la IA en el año 2020? Indudablemente, para hablar de este tipo de conceptos, uno tiene que reflejarse a lo que significa finalmente la palabra inteligencia, ¿no? Interesantemente, mucha gente ha intentado entender qué significa la inteligencia, incluso en animales. En el año 2019, la profesora Olivia Harding de la Universidad de Richmond, por ejemplo, hizo este experimento y dijo, bueno, ¿qué pasa si llamamos inteligente a los algoritmos que pueden manejar vehículos autónomos? ¿Qué pasaría entonces si yo equipo a un animal, en este caso una rata, con el objetivo concreto de que pueda tomar y comer? Y lo equipo con una especie de vehículo, el cual tiene sensores para moverse en direcciones distintas y además para avanzar, retroceder y pararse. A través de distintas iteraciones, interesantemente, esta entidad, digamos, biológica en este caso, demuestra inteligencia al poder manejar este tipo de dispositivos, ¿no? A través de ensayo y error, finalmente aprende cómo conducir un vehículo, en este caso, con el objetivo de minimizar el error que consiste en comer y tomar agua en este ambiente controlado. ¿Podemos decir entonces que tenemos inteligencia animal? En otro tipo de experimentos, científicos de computación han intentado medir la capacidad de inteligencia de los algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, en este paper llamado Robots Can Adapt to Like Animals, el problema es bastante sencillo. Se trata de que esta entidad, en este caso artificial, pueda aprender a caminar sin necesidad de intervención humana. En condiciones normales, lo que sucede es de que este elemento aprende a caminar basado en el movimiento de sus pies. Sin embargo, cuando se le pone restricciones muy concretas y se le dice, ok, quiero que aprendas a caminar basados en datos y basados en algoritmos, pero sin que toques el piso con los pies o con las patas, lo que sucede es lo siguiente. Esta simulación de robot aprende a caminar usando la parte posterior de las patas, ¿no? De alguna forma, casi troleando a los científicos, aprende a resolver el problema de una forma que parece ser un cortocircuito en la lógica de las personas que lo han programado. En un caso parecido, en un paper diferente, los científicos dijeron, ok, voy a entrenar un robot o la simulación de un robot que me permita tomar y coger objetos en entornos físicos. Algo muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren manipular robots, usualmente se entrena primero una simulación y luego se carga la simulación a una entidad real. En este caso, la tarea era muy interesante porque se le pide que coloque y tome el objeto sin necesidad de que pueda abrir las tenazas. Lo que hace el algoritmo es bastante interesante. Ya que no puede abrir las tenazas, aprende a golpear las tenazas contra el objeto, de modo que las obliga a abrir, o incluso más interesante,
Coloca las tenazas en una forma en el borde que pueda abrirse y cerrarse en un intervalo pequeño, de modo que incluso puede resolver el problema, que es tomar el objeto. Podemos decir que si un algoritmo piensa en soluciones que no han sido ideadas por las personas y aún así resuelve el problema, ¿podemos coincidir en que esto refleja cierto nivel de inteligencia? Es todavía una pregunta abierta. Pero, ¿por qué sucede esto? Yo constantemente, cuando implemento estos algoritmos y trato de traducir la matemática y la estadística a código, me veo en la asombrosa pregunta de por qué sucede los errores en la inteligencia artificial y qué es lo que pasa en nuestra matemática para que necesitemos medir la inteligencia artificial y expresarla claramente a la manera de lo que hacemos los seres humanos. Sucede que la matemática que tenemos actualmente tiene diversas, si no fallas, por lo menos limitaciones. Entrenamos modelos gigantescos para entrenar un auto que se maneja solo, pero reducimos el error a un solo valor numérico, al cual le llamamos error. Comúnmente, esto refleja la diferencia entre la predicción y el valor actual elevado al cuadrado. Es increíble y por alguna razón en esta parte del universo, uno puede tener millones de parámetros entrenables, por ejemplo, conexiones neuronales en una red artificial, y reducir todo a un solo valor numérico y poder medirlo en el tiempo, ¿no? No tiene sentido converger tanta capacidad computacional a un solo valor escalar. En otro tipo de casos, por ejemplo, tenemos un algoritmo que el cual da una predicción, pero lo que hacemos es proveerles a ustedes y a muchos de nosotros como usuarios la respuesta más probable. Por ejemplo, en el gráfico 2, imaginen que cada objeto o cada barra representa la predicción de un objeto en una imagen, ¿no? Estamos prediciendo entonces que hay un gato simplemente porque tomamos la barra más alta. Pero puede que haya un gato y un perro, o puede ser que ese gato en realidad sea un león. Entonces, existen respuestas que también pueden ser probables, pero los usuarios no lo ven. Simplemente tomamos el valor más probable sin tomar en consecuencia la incertidumbre que existe en el momento de modelar las distintas respuestas que también pueden ser probables. Peor aún, nuestra matemática toma como ruido cosas que no están correctamente representadas. Por ejemplo, los latinos en Estados Unidos o los afroamericanos. No tenemos suficiente cantidad de datos para ellos y aún así los algoritmos al clasificar penalizan su presencia porque prefieren tomar patrones comunes, ¿no? Ciertamente no es la forma como los seres humanos funcionamos. Por ejemplo, si ustedes tienen el algoritmo Google Translator en el celular, lo que sucede es que para traducir una palabra como por ejemplo profesor y teacher, profesor en español y teacher en inglés, que representan el mismo concepto, matemáticamente lo que hacemos es considerar que todo es un vector. Y decimos, ok, tenemos un vector para la palabra teacher, un vector para la palabra profesor, y si el ángulo entre ellos es casi cero, representan el mismo concepto. Algo muy poderoso que permite traducir en tiempo real las conversaciones entre la gente. Pero sin embargo, las personas no funcionamos en base a correlaciones, sino a relaciones de causa y efecto. Algo que todavía no se puede modelar naturalmente en las computadoras ni en nuestra matemática. Finalmente, nuestro dataset, que son los datos con los cuales alimentamos nuestros algoritmos, son pequeños en comparación a la realidad misma, el cual tiene variantes culturales, religiosas o incluso de sociedad, incluso de geografía. Es por eso que si yo entreno un modelo en México y lo pruebo en Perú, no funciona correctamente. Si yo quiero traducir conceptos, y de alguna forma incorporo el machismo o incluso valores éticos de una sociedad con respecto a otra, creando un nivel de error innecesario. Es imposible entrenar los algoritmos con todos los datos posibles y los seres humanos son muy buenos para poder encontrar esta especie de variabilidad o incluso sutileza en los datos, ¿no? Entonces, por varios motivos, incluidos estos, no tenemos la matemática necesaria aún para modelar lo que llamamos inteligencia. Pero, ¿qué podemos hacer con inteligencia artificial? ¿Conocen ustedes a esta persona? Ex secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Si yo les muestro, por ejemplo, este video y les pregunto, ¿cuál de estos dos videos es falso? ¿El primero o el segundo? Usualmente cuando converso estos temas, pregunto a la audiencia cuál de estos dos consideran que es falso.
En esta oportunidad voy a saltar directamente a la respuesta y decirles de que el video falso en realidad es el segundo. El primero es un imitador y el segundo es una persona que no existe. En realidad sí existe, que es Hillary Clinton, pero su rostro haciendo esos gestos no existe. Lo que sucede es de que ahora es posible poder generar rostros que no existen, pero se basan en características comunes y ya existentes, de modo de que es posible incluso tener una imitación perfecta, ¿no? ¿Cuál es la relación de esto en comparación a las imitaciones que hace a imitadores como Carlos Álvarez o Jorge Benavides en Perú? Es algo que va más allá de esta conversación. Pero lo interesante es de que el contenido mismo que tenemos, ya que se digitaliza el texto, el audio, el video, ya no tiene tanto sentido hablar un poco de la evidencia como contenido. Es decir, si yo tengo un video, creo que es momento de poder juzgar si es verdadero o falso y poder decir, en realidad no sé, porque las computadoras pueden crear cosas que son tan parecidas que incluso la realidad a veces no se puede distinguir correctamente. En un ejercicio similar podemos entender de que esto es tecnología que ya nos ha acompañado por mucho tiempo. Y es más simple de lo que ustedes pueden pensar. Simplemente consiste en poder entender cuáles son la secuencia y correspondencia de puntos en el espacio y en el tiempo que se asocian a movimientos naturales. Una vez que el algoritmo puede entender qué cosa es natural y qué cosa no es natural, puede asimilar esos movimientos naturales y puede extender el rostro de una persona, haciendo que parezca que hace gestos que nunca hizo, pero que parecen reales, ¿no? Por ejemplo, lo que hice yo fue tomar un poco esta idea, implementar el paper que encontré en internet y, podemos ver casos como este, por ejemplo, que son mucho más cercanos a nosotros mismos, ¿no? ¿Ustedes conocen quién es este cantante? Les voy a dar una pista. No sé si pueden escuchar el audio. No. Es una pena porque la canción se llama Contigo Perú, que como dijo Rosalba, es casi un moto o casi un logo para esta conferencia. Pero esta persona la empieza a cantar. Y al cantarla, está básicamente enlazando correctamente la forma de los labios con cada una de las palabras que está cantando, ¿no? Que además es una canción que representa un poco la peruanidad un día como hoy, precisamente. Lo interesante es que esta persona es muy conocida para nosotros, es Gastón Acurio, el cual dio un TED Talk muy interesante hace un par de años, el cual se lo recomiendo. Sin embargo, en este TED Talk, Gastón Acurio hizo rostros o hizo básicamente gestos, los cuales sirven para alimentar un algoritmo y crear rostros que él no hizo, por ejemplo, durante su charla. Y luego es posible que estos rostros sean enlazados directamente con un video real, generando contenido que nunca ha existido, pero que podría existir. Ahora, si por ejemplo uno quiere entender qué no puede hacer la inteligencia artificial, puede ir directamente a la forma como los seres humanos medimos nuestra inteligencia. Mucha gente utiliza, por ejemplo, test de coeficientes intelectuales, como el IQ test, para medir la inteligencia de las personas. Lo que hicieron los científicos fue hacer precisamente esto. Dijeron, ok, en el año 2018 colectaron datos y dijeron, tenemos una secuencia de patrones en la primera fila, en la segunda fila, y en la tercera, yo básicamente le pregunto al algoritmo directamente cuál de estos 8 posibles soluciones le corresponde a este elemento en blanco. La respuesta es la A. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos 2 puntos, 3 puntos y luego 4 puntos, ¿no? Entonces, para poder resolver esto, no solamente tenemos que entender la secuencia de un patrón en una imagen, pero también entender que ninguna otra solución tiene 4 puntos. Entonces, llamamos a esto una especie de razonamiento, algo que los seres humanos podemos hacer bastante bien, pero que las máquinas se piensa que no lo pueden hacer tan bien. Entonces, al medir los resultados, la gente dijo, ok, el límite hipotético para las personas es 100%, lo cual no necesariamente es cierto, y el algoritmo puede hacer la misma tarea que el ser humano con un 62% de exactitud. Algo que está bastante interesante porque nos da cierto margen de ganancia, ¿no? Luego la gente dijo, ¿qué pasa si yo quiero poner una tarea incluso más complicada, que es entender el lenguaje humano?
Esto involucra analizar sentimientos, equivalencias semánticas, responder preguntas naturales, incluso comprender texto. Y se puede comparar al ser humano y a la máquina usando exactitud, por ejemplo, en las respuestas. Entonces, el algoritmo más potente en ese tiempo era el Bidirectional LSTM, Long Short Term Memory, y el 24 de febrero del año pasado se midió la exactitud, que era el 70%, para un conjunto de tareas claramente definido por los científicos. Nos daba un margen de ganancia del 17%, lo cual nos hacía sentir bien como seres humanos, hasta que unos meses más adelante Google saca el algoritmo BERT, el cual mejora esto en 10% y reduce solamente en 7% la diferencia entre los seres humanos y las máquinas para poder entender texto. Lo que pasó unos meses más adelante fue interesante. Se creó otro algoritmo en Facebook llamado Roberta, es una mejora del anterior, el cual por primera vez resolvió esta tarea mejor que un ser humano. Unos días más adelante, se saca otra versión de este algoritmo, el cual resuelve la tarea incluso mejor que el ser humano y mejor que la tarea anterior. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de que una máquina entiende el lenguaje, en este caso inglés, mejor que un ser humano? Los científicos se preguntaron eso y se dieron con la tarea de crear unas tareas incluso más semánticas, más complicadas de entender. El algoritmo BERT sacó un 71% de exactitud en comparación a un casi 90% del ser humano, y de nuevo la misma tendencia. Cada vez mejores algoritmos acercándose interesantemente a la diferencia entre un humano y una máquina por entender texto. Este caso que les estoy mostrando se ha dado desde hace 50 años, ya sea al momento de jugar ajedrez, al momento de jugar StarCraft, al momento de reconocer rostros en imágenes y en este caso al momento de reconocer o entender el texto. Usualmente se pone una tarea, se diferencia a la máquina y a las personas y se encuentra algoritmos que pueden hacer esto igual o mejor que los seres humanos. ¿Significa esto que los seres, en este caso artificiales, como los robots, pueden hacer o tener inteligencia mejor que las personas? Y este es un punto bastante interesante, porque si yo le doy esta gráfica, por ejemplo, a alguien que no está presente en esta charla, puede falsamente llegar a la conclusión de que estamos en un mundo en el cual las máquinas están a punto de reemplazar al ser humano, cuando no es así. Y no es así porque estos algoritmos principalmente viven en una caja negra. Esto es un algoritmo de inteligencia artificial. Una caja negra al cual yo le doy datos de entrada y obtengo datos de salida. Por si no queda claro. Sin embargo, la inteligencia artificial no puede pensar todavía fuera de la caja. Es decir, mucho del conocimiento que tenemos actualmente, como lo mencionó el profesor Carlos Bustamante, del cual además es una inspiración para mí mismo cuando era niño para poder entender, y cuando era joven para poder entender lo que era la investigación en Perú por sus interacciones con la Universidad Cayetano Heredia. Pero incluso nuestro entendimiento del universo, o por ejemplo, de cuáles son los efectos de ser CRISP en el procesamiento del VIH, por ejemplo, están constantemente evolucionando. Entendemos ahora que el universo se expande más rápido de lo que pensamos e incluso aproximaciones para entender el VIH resultan ser falsas. Entonces, un algoritmo no puede hacer esto todavía, tiene un conocimiento todavía estático que le da información, pero en realidad la información que la rodea es incluso más dinámica y mucho más completa. Es todavía en este año 2020 difícil de codificar tanta información y de expresarla en términos de causa y efecto. Desde mi punto de vista, los límites de la inteligencia artificial, que es el tema que hoy nos reúnen, están enlazados a 3 puntos claramente definidos. El primero, lo que hemos hablado anteriormente, rehusar el conocimiento general, un modelo del mundo que es constantemente dinámico y que se mueve con el tiempo. Tenemos trabajos muy interesantes, los cuales tratan de o crear una ontología o crear una base de conocimientos anotando manualmente las relaciones entre conceptos, pero todavía son muy estáticos. Y nuestras investigaciones para poder aproximar esto con matemática usando productos punto no son tan expresivos como para poder entrenar un modelo y para que pueda reconocer relaciones de causa y efecto. Nuestra matemática también no puede modelar el razonamiento ni el sentido común. A mí me encantaría tener un robot y darle la constitución política del Perú y pedirle que se comporte a la manera de un peruano, o por lo menos que siga las leyes de un país. Esto, siendo el 2020, todavía no se puede.
Las computadoras no pueden entender el texto y entender las diferentes consecuencias entre las palabras. Finalmente, los algoritmos tienen problemas en justificar sus respuestas. Lo que ustedes pueden ver en la figura 3 es básicamente la predicción de que cierta zona de un ecocardiograma presente cáncer. Lo que ustedes pueden ver en color es un llamado proceso llamado atención, que es básicamente un análisis de sensibilidad de la entrada con respecto a una predicción. Tenemos información a nivel de píxeles, como lo pueden ver en colores, pero los algoritmos todavía no nos hablan, no nos dicen, ¿sabes qué? El motivo por el cual siento que esto es un error es por este concepto, ¿no? Información en base a píxeles no se compara en información tocando conceptos, analogías y deducciones. Esto todavía, estimados amigos, va a demorar probablemente unos 20 años, lo cual es una buena noticia porque nos da mucho campo para poder crear algoritmos y para poder modelar inteligencia usando matemáticas. Hemos hablado un poco de lo que puede hacer la inteligencia artificial, lo que no puede hacer la inteligencia artificial, pero quería tocar rápidamente el concepto de cuál es el futuro de la IA para el Perú. El año pasado estuve invitado por el gobierno de Colombia a una conferencia que se llamaba Colombia 2.0, el cual literalmente tocaba el tema de IA para Colombia. Uno de los asistentes ilustres de este evento fue Andrew Ng, que es un profesor famosísimo en Estados Unidos, uno de los padres que tenemos en inteligencia artificial. Lo que Andrew decía en su charla era de que él creía que Colombia era la capital o estaba destinada a ser la capital de inteligencia artificial en Latinoamérica. Y era tanto su deseo que incluso creó 2 sucursales de sus startups en Colombia. Entonces, la pregunta es la siguiente, y creo que todos sabemos de que necesitamos una combinación entre el Estado, las universidades y las personas para poder tener este tipo de realidades también en Perú. Hay muchos esfuerzos que existen en este momento, ¿ok? Para que esto no suceda o para poder tener oportunidades en Perú, incluidas conferencias para latinos y para peruanos, las mejores conferencias de inteligencia artificial en el mundo, como Newrix o como ICML. Ustedes pueden acceder a becas si van a la página Latinx in AI. Y nos hemos dado cuenta en estos casos de que incluso muchos de los asistentes, si no por ejemplo el 80% en el caso del workshop pasado que sucedió en Los Ángeles, eran peruanos. Esto me hace pensar personalmente de que si estamos, por ejemplo, creando eventos, creando diccionarios, por ejemplo, para poder entender la inteligencia artificial en español, si estamos creando incluso clases en español para tratar estos temas, necesitamos de un esfuerzo personal, pero también grupal, quizás a nivel de Texuyo, quizás a nivel de comunidad de peruanos, quizás a nivel de Estado, para transformar el Perú y la sociedad peruana con inteligencia artificial. Y que no solamente haya una capital de inteligencia artificial en Latinoamérica, sino que incluso puedan haber 2. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Súper interesante tu presentación, como siempre. Hay algunas preguntas del público. Tenemos algunos minutos. Perdón, un segundo. Preguntan, ¿cómo la inteligencia artificial va a impactar el sector laboral en Perú y en Latinoamérica? Usualmente el área impactada que se proyecta, que tiene más incidencia, es la automatización. Existe una regla no dicha en la comunidad científica de que cualquier tarea monótona que pueda ser automatizable cada 2 segundos puede ser automatizada. Por ejemplo, medir si alguien entra o no a un edificio puede ser automatizado y reemplazado por una cámara con un algoritmo. Por ejemplo, los semáforos son tareas monótonas, entonces son reemplazadas por máquinas con algoritmos, ¿no? Y sensores. Hay cosas que no son así, pero por ejemplo, se están haciendo trabajos muy interesantes para tener no taxis autónomos, pero sí vehículos mucho más grandes, ¿no? Hablamos de buses o hablamos, por ejemplo, de camiones que van de una ciudad a otra, hablamos de trenes. La mayor parte de un vuelo entre una ciudad a otra es casi automatizado, ¿no? Entonces, en general, tareas repetitivas, como por ejemplo manejar un vehículo gigantesco en una mina
o de repente un conserje que trabaja básicamente dejando entrar o no a una persona, van a ser rápidamente reemplazadas, no ahora, pero en unos años todavía. Cosas que no son repetitivas y que requieren creatividad todavía no, y va a demorar algún tiempo todavía. Muchas gracias. Otra pregunta, si es que se necesitan herramientas de hardware más sofisticadas para la realización de los algoritmos de Machine Learning, y si es así, ¿cuáles son? Sí, se requieren, es una combinación perfecta, es la tormenta perfecta entre hardware o máquinas o sensores, algoritmos y además datos, ¿no? Se requiere una gran cantidad de datos, una gran cantidad de hardware y una gran cantidad de algoritmos interesantes que puedan modelar este tipo de aplicaciones. El siguiente nivel de detalle es qué tipo de hardware, ¿no? Si uno quiere entrenar el modelo, lo puede hacer en clústeres gigantescos o incluso en clústeres de computadoras que están enlazadas y se puede entrenar de forma paralela. Si uno quiere usar estos algoritmos ya entrenados, se les puede cuantizar y se les puede, por ejemplo, utilizar en hardware muy, muy simple para que corra en tiempo real. Entonces, requiere un poco ver de qué tipo de problema estás teniendo a la mano, ¿no? Si quieres entrenar esto en un modelo muy grande, requieres realmente una inversión de hardware. Sí, pero sí es posible ahora reducir el tamaño de estos modelos para que puedan, por ejemplo, correr en microcontroladores o puedan correr en celulares. Muchos de los algoritmos que ustedes tienen en este momento en sus celulares son puramente inteligencia artificial o machine learning. Pero en cualquier caso depende del problema y la cantidad de datos y el tiempo de respuesta que necesites para resolver ese problema. Perfecto. Y otra pregunta es, si en realidad se necesita mucha data para entrenar distintos modelos, entonces, ¿qué pasos iniciales deberíamos de dar para recolectar o levantar data para poder crear nuestros propios algoritmos de data eh, pe- peruana? Algo interesante que está sucediendo el año 2020, y es uno de los problemas que estoy estudiando intensivamente además, es de que antes pensábamos de que necesitamos recolectar un montón de información para luego predecir cosas, ¿no? Hay una área específica que se llama Cell Supervision o Cell Supervised Learning, el cual nos indica de que uno puede entrenar modelos y datos sin labels de forma automática y de forma gigantesca, y luego reusar esos componentes y poder entrenar para problemas diferentes pero similares con una menor cantidad de información. Por ejemplo, yo podría entrenar un modelo con quechua y poner toda la información y los esfuerzos ahí para poder de alguna forma entender los patrones y luego con poca cantidad de información usar ese modelo para entender Aymara. O, por ejemplo, entrenar español y tener una gran cantidad de información de español y de repente incluso simplemente utilizarlo para poder entrenar portugués con 1000 oraciones, ¿no? Entonces ya no necesito una gran cantidad de información como antes para cada problema, sino es posible factorizar y tener un problema común para luego hacer un proceso llamado fine tuning, el cual permite entrenar el mismo modelo para un problema diferente pero parecido con una menor cantidad de información, esfuerzo e inversión también. Es un área muy interesante que es muy reciente ahora y que está surgiendo bastante para entrenar, por ejemplo, modelos de lenguaje al mismo tiempo, de repente para 30 idiomas al mismo tiempo, que es algo que sirve bastante para redes sociales. Eh, Perfecto, Omar. Muchísimas gracias realmente por tu tiempo, por estar aquí en TechSuyo y compartir bastante de tu experiencia y tu conocimiento y de responder estas interesantes preguntas. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes.